¿Qué tiene que ver la posibilidad de ejecutar algoritmos cada vez más complejos en un navegador web con el negocio de la fabricación de muebles? Si te interesa el diseño, la programación o los negocios, acompáñame a escuchar esta historia. Todo comenzó cuando estaba diseñando porque quería remodelar la cocina de mi casa. Normalmente cuando tengo que hacer este tipo de actividades, que tampoco digo que sean tan frecuentes, pero el diseño es algo que me apasiona bastante, pues con mis limitados conocimientos lo que normalmente intento hacer pues es realizar alguna especie de fotomontaje para más o menos darme una idea de cómo puede quedar en el espacio y también, ¿por qué no?, para darme a entender cuando requiera de contratar algún servicio, por ejemplo con algún carpintero, pintor o albañil, que en realidad normalmente es la misma persona, pero es necesario, al menos en mi opinión, para poder expresarme de la manera más efectiva posible. Pues en algún momento ya diseñando toda la parte de qué tipo de piso o azulejo iba a requerir, los colores, pues más o menos me podía dar una idea de la iluminación, aunque era consciente de que para poder tener una mejor idea requeriría de tener conocimientos de fotorrealismo en 3 dimensiones, por ejemplo, realizando un modelo de la cocina que se fuera a implementar. El problema es que al menos para aquel entonces pues no tenía conocimiento más allá de lo básico de pues realizar estructuras en 3D y tampoco es como que tuviera muchísimo tiempo para hacerlo, así que hubo algunos detalles en cuanto a las dimensiones, de tal manera que pues tenía un espacio particularmente limitado en un extremo de la cocina donde iba a poner pues la alacena. Una de las soluciones que encontramos fue poner pues algún tipo de estantes para pues tener la alacena, pero en lugar de manera horizontal, digámoslo así, o más bien visto enfrente, tendría que estar lateral a un costado del refrigerador. Sin entrar en tantos detalles al respecto, el punto es que habíamos concluido que necesitaríamos algo así como madera o posiblemente algún aglomerado como el MDF, y si te interesan todos esos temas respecto a la madera puedes escuchar este podcast que ya tenemos al respecto, pero el punto es que me di cuenta que eran muy costosos los estantes que ya venían prefabricados y precortados. ¿Cuál fue la solución? Pues encontrar una maderera que nos ofreciera pues la posibilidad de comprar MDF, pero con las siguientes características. Resulta que normalmente tienen hojas de aproximadamente, si mi memoria no me falla, de 122 milímetros por 244 milímetros, es decir, pues prácticamente un cuadrado, dos rectángulos, dos cuadrados, mejor dicho, se puede ver así, por lo que dije, bueno, para no perder tanto tiempo voy a pues tratar de hacerlo esta vez en escala y decidir exactamente cuáles cortes se iban a realizar en estas hojas. ¿Por qué tuve que tener especial cuidado en los cortes? Porque resulta que aparte de comprar las hojas me iba a costar aproximadamente 5 pesos mexicanos, sea mucho, sea poco, no importa, pero por cada uno de los cortes, de tal manera que tenía interés en hacer una optimización más o menos decente y así ahorrar material y no estarlo desperdiciando. Bueno, pues me tomé más o menos media hora en tratar de hacer la distribución de 2 hojas para saber cuántos estantes y de qué tamaño iban a ser, dispuestos justamente en las hojas de MDF para simplemente llegar y que me hicieran los cortes. Lo que yo no esperaba fue lo que sucedió a continuación, porque resulta que en parte hice un trabajo innecesario porque esta maderera era lo suficientemente grande como para ya tener tecnología. En particular me refiero a que ya tenían un sistema en donde simplemente me dijeron que pude haber llegado con las dimensiones de cada uno de los rectángulos que quisiera cortar y que pues ellos hacían la distribución. En realidad la persona que lo hizo pues se tomó un poco más de tiempo, no la media hora que a mí me tomó, sino pues no sé, unos 5 minutos quizá, y lo cual me hizo sospechar que seguramente tenían algún tipo de ayuda tecnológica y no me pude resistir y pues ya le pregunté, oye, disculpa, si no me puede responder pues yo no lo entiendo, era una chica la que estaba ahí atendiendo y le comenté, a lo mejor es un secreto, ¿verdad? Pero quisiera saber si utilizaste algún tipo de software para hacer la distribución. No sé qué se imaginó que le iba a preguntar, pero
definitivamente no creo que hubiera anticipado que eso era lo que le iba a cuestionar, pero resulta que me dijo que sí. Solamente que me advirtió que en realidad no hacía el trabajo completamente en automático, que sino simplemente encontraba una solución más o menos decente distribuyendo los cortes y que pues luego tenía que terminar el trabajo de manera manual acomodando el resto para minimizar los recursos, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta que en cada uno de los cortes pues se pierde cierta cantidad de material, entonces en realidad mi dibujo tampoco había contemplado eso en un primer lugar. Luego de haber resuelto mi problema y ya tener pues los cortes y que me los iban a enviar a casa, pues resultó que recordé otra cosa. Una de mis primeras experiencias en el mundo de la investigación no fue relacionada a los aceleradores de partículas como en su momento me llegué a especializar, sino en el mundo de la inteligencia artificial, concretamente en los llamados algoritmos evolutivos. No vamos a entrar en tanto detalle acerca de este tipo de algoritmos, pero la idea en general es la siguiente. Una persona que puede resolver problemas mediante este tipo de algoritmos puede definir una función que se quiera optimizar. Por ejemplo, pues que se minimice el desperdicio de acomodar ciertas piezas en una tabla de MDF. Ese sería un ejemplo en particular. No es el único caso porque también se encuentran otro tipo de problemas como realizar los cortes para las distintas partes de algún tipo de calzado en determinada piel con restricciones porque, por ejemplo, no es lo mismo el tipo de piel que se utiliza para un empeine como para otras partes de un calzado y dependiendo de la ubicación dentro de la piel, ciertas secciones son de mayor o menor resistencia o diferentes características y esto se tiene que implementar en un algoritmo de esta naturaleza, de tal manera que el resultado iteración a iteración son diferentes distribuciones, diferentes posibles soluciones y según cuál sea mejor de acuerdo a esta función a optimizar, pues se puntúa, por así decirlo, una mayor probabilidad de que sobrevivan a la siguiente evolución estas soluciones que serían como las especies dentro de estas poblaciones, ¿no? En su momento hablaremos específicamente de estos algoritmos, pero la idea a grandes rasgos es que no es un algoritmo en donde se implementen los pasos para especificar la solución, sino solamente se sabe hacia qué dirección se quiere llegar, o sea, minimizar algún tipo de desperdicio en este ejemplo, y aunque no tengas noción de cómo se resolvió el problema, ser capaz de llegar a encontrar una solución adecuada para esta situación. Por lo que inmediatamente pensé en que en este tipo de industrias, no estoy diciendo que en otros lugares no se implementen ya, solamente estoy contando el caso que a mí me pasó, se podrían beneficiar enormemente de esto. Simplemente el algoritmo en este caso sería incluso más sencillo porque son piezas rectangulares y pues no están distribuidas en ángulos arbitrarios, son horizontales o verticales como una primera aproximación. La otra restricción sería, por ejemplo, medir no solamente cuántas partes o qué área de una cierta lámina queda sin usarse, sino minimizar también el área que se está intersectando, porque a lo mejor estas piezas en el dibujo haya para acabar pronto, o sea, que una esté encima de la otra, cosa que esa no es una solución factible, ¿no? Entonces, penalizar la solución siempre y cuando no minimice encimamiento de las piezas y que las distribuya lo más adecuadamente posible, ¿no? Eso es a grandes rasgos cómo podría llegar a ser una solución. Y para este punto tú dirás, bueno, pero si ya se tiene ese tipo de soluciones, ¿por qué no las vemos implementadas en todos lados? Y yo te diré, esa es una excelente pregunta. Resulta que aunque se sea capaz de especificar, consume muchísimos recursos computacionales. Normalmente cuando se utilizan, se implementan en ciertos sistemas de visión por computadora y es difícil trabajar en imágenes de la resolución original de tal manera que se hace una reducción, lo cual se llama utilizar una imagen tipo proxy para encontrar una primera solución y que el algoritmo no tarde tanto en converger hasta un cierto límite. Y cuando lo implementas en una computadora ordinaria, por más que lo tuvieras en un establecimiento, pues sí llega a tardar bastante tiempo, ¿no? O sea, depende de la calidad de la solución que quieras encontrar, podemos estar hablando de horas, minutos o quizá mucho más, no sé, días, ¿no? Lo cual pudiera ya llegar a ser inconveniente. Y una de las posibles soluciones a esto, al menos en la investigación, es utilizar cómputo de alto rendimiento, por ejemplo, mediante los denominados clústeres de computadoras o cómputo distribuido. Pero se antoja a pensar que es un poco complicado estar utilizando un equipo de esta naturaleza para una aplicación como ya en un establecimiento cuyo objetivo comercial no está relacionado
relacionada a las computadoras. Entonces tendría que encontrarse una solución intermedia entre tener un alto poder de cómputo en una sola persona o en una sola industria, aunque sí hay otras que los pueden implementar. Para este momento ya estaba recordando pues una industria bastante grande como es el conocidísimo pues Amazon, aunque vamos a pausar por un momento el tema de los algoritmos y más adelante lo voy a mencionar. El tema con Amazon es que como es enorme pues ha encontrado maneras de que ciertas soluciones para problemas que tienen de manera interna los han llevado a nivel de servicio a terceros. Por ejemplo, el Amazon Web Services, en donde pues la gente simplemente puede recurrir a servicios de almacenamiento o procesamiento externo y no requerir tener sus propios servidores, sino hacer pues este tipo de trabajos en los servidores de Amazon. Hay personas que se especializan concretamente en utilizar pues Amazon Web Services o AWS abreviado. En particular, no es el único caso donde han tercerizado algo que ellos implementaron. Por ejemplo, para las personas que se encargan, por ejemplo, de diseñar playeras, concretamente serigrafía, hay partes en el mundo donde Amazon ya tiene un servicio donde tú podrías ser un vendedor de un cierto diseño de una cierta playera. Por ejemplo, no sé, la Principia, que si no sabes de qué playera estamos hablando, puedes consultarla aquí. Pero el punto es de que puedes empezar a vender playeras sin haberlas creado primero. ¿Cómo? Pues ya tienen sistemas de robotización en donde si tú cargas el diseño y las especificaciones de tallas y colores, en el momento de la compra se manda la solicitud pues a su estructura, ya sea completamente autónoma, automática o con alguna parte manual, pero se fabrican las playeras en el sitio donde es más conveniente de acuerdo al destino al que tendría que llegar en su momento. Y todo parece apuntar que este servicio va a estar disponible en cada vez más países, de tal manera que esa idea de necesariamente mandar a hacer muchísimas playeras primero para luego ponerlas a venta, por ejemplo como mercancía de algún canal de YouTube, pues simplemente cargarías el diseño y únicamente en cada compra se estaría fabricando la playera que fuera a entregarse. Con esta lógica a este nivel pues podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿es posible implementar este modelo de negocios hacia otras industrias? Concretamente mencioné al inicio que pues yo no estaba familiarizado con el mundillo del modelaje 3D, pero eventualmente me metí a aprender en el programa de Blender, al menos para el modelado, pero también di pasos hacia el fotorrealismo y con mis hermanos Roberto y Giovanni ya empezamos a hacer ciertos prototipos para fabricar cosas como logotipos o productos diversos para creadores de contenido en particular, pero no exclusivamente, mediante el uso de impresoras 3D, y ya tenemos varios ejemplos que hemos estado posteando en nuestras redes sociales, que por cierto, si no nos sigues, búscanos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, todas como This Charming Quark. A lo que quiero llegar con esto es que cada vez ha sido más rentable el uso de impresoras 3D o otro tipo de maquinaria similar, pero en particular las impresoras 3D, un modelo en específico ha sido cada vez más rentable porque más o menos después de 2015, no recuerdo la fecha exacta, ciertas patentes importantes se liberaron, entonces los precios de estas impresoras bajaron considerablemente. Y si bien cualquier persona podría ya comprarse una impresora 3D, el hecho de tener la habilidad para modelar y prototipar ideas pues es otro asunto completamente diferente. Pero lo menciono porque a pesar de que ahora lo estamos haciendo como las playeras que en su momento estamos fabricando por nuestra cuenta o tercerizando con ayuda de otros colegas, aunque hagamos ya los diseños en impresión 3D, pues es posible que Amazon tenga en puerta la idea de también hacer lo mismo, no solo con las playeras, sino con impresión en 3D, de tal manera que se puedan vender cosas solamente cargando el diseño, las dimensiones, y que Amazon resuelva la parte de imprimirlos según la locación, según la ubicación de la persona que lo va a recibir. Un ejemplo, si vamos a fabricar un diseño en México y lo vamos a mandar, no sé, a Colombia, pues ¿por qué lo imprimiríamos aquí para luego mandarlo hasta Colombia? Si ya hubiera un servicio, que sí los hay, pero Amazon resuelve la parte de averiguar cómo hacer toda esta logística, o que podría llegarlo a hacer en el futuro, de tal manera que encuentre cuál es el sistema de impresoras 3D de Amazon más cercano al destinatario y que
al momento de comprarlo automáticamente lo empiece a fabricar para luego empacarlo y entregarlo. Dudo mucho que esta idea no la tengan ya contemplada y seguramente va a pasar en un futuro, pero hasta este punto habría una enorme limitación porque justamente solamente Amazon tendría el poder computacional para hacer este tipo de optimizaciones y que eso lo harían de manera interna. Pero ¿qué pasa de acuerdo a la vista del usuario? Resulta que tú podrías empezar a cotizar alguna pieza que por ejemplo sea ensamblable. En This Charming Quark ya logramos hacer cosas como impresión de logos, donde simplemente buscamos la forma de no estar limitados por la superficie de una impresora, que típicamente una de tamaño ordinario sería de unos 20 por 20 centímetros el área superficial, y si quisiéramos imprimir algo de no sé el doble, 40 por 40, pues tendríamos que imprimir piezas de 20 para poderlas ensamblar y numerarlas o nombrarlas para que eso sea sencillo y no sea un rompecabezas. Esas soluciones ya las hemos encontrado. De hecho, si lo que acabo de decir te interesa, no dudes en contactarnos porque pues los datos de contacto siempre están en nuestra descripción. A lo que voy con esto es que la pieza ya tendría que estar modelada y que pues quizá se puede escalar previamente antes de la compra, como el futuro que estoy describiendo, pero hay ciertas cosas que definitivamente no es conveniente escalarlo. Por ejemplo, si se va a requerir tornillos, si se va a requerir piezas ensamblables, pues hay límites dentro de la resolución de los extrusores de las impresoras. Y esto me lleva a la siguiente idea. En el mundo del diseño web, concretamente hablando de las páginas web, distinguiéndolas pues de las aplicaciones en este primer ejemplo, la idea de hacer diseños responsivos o responsive designs no es algo nuevo, porque cuando simplemente abres o manipulas pues una ventana para hacerla más ancha o más alta, pues si no tiene este diseño, pues simplemente se va a escalar proporcionalmente a este tamaño y comenzarían las páginas a ser ilegibles. Pero cada vez más es posible mediante pues especificar en el lenguaje CSS, por un ejemplo particular, de cómo los elementos deberían modificarse de acuerdo a una escala diferente, por ejemplo vista desde un teléfono móvil, una tablet, una pantalla de computadora o quizá una Smart TV. Si aplicáramos la misma idea al diseño de cosas en 3D, ahora vamos a hablar de otro ejemplo como el inicial, que sería muebles, sea una alacena o sea otra cosa. Podríamos pensar que una empresa también enorme como lo sería, no sé, IKEA, que precisamente aprendí su pronunciación porque yo siempre decía IKEA pensando que era americana, pero luego me di cuenta de que no lo era, pero ese no es el punto. Una empresa de esta naturaleza actualmente ya utiliza el fotorrealismo, el modelado 3D, según algunas estimaciones que consulté, pero pues no verifiqué tampoco sus fuentes como para que me tomen en cuenta a ese nivel. Más o menos 3/4 partes de los diseños que muestran en sus páginas, contenidos y catálogos, aunque parecen fotografías, no lo son. Son renderizados a partir de modelos en 3D que están pensados para ser fotorrealistas, no solamente en cuanto a las dimensiones, sino a las texturas y a su vez definidas estas, pues su interacción con la luz. Por lo que cada vez vamos a observar más el uso de estas tecnologías, no solamente empresas de estas escalas. Fuera del mundo de la impresión 3D, pues también hay otras máquinas que fabrican cosas. Por ejemplo, ya hay cortadoras láser para MDF desde hace mucho tiempo. De hecho, es común que si tienes un diseño puedas ir a una maquiladora de cortes de MDF y le digas quiero tantas piezas de este material, de este grosor para tanto tiempo con este presupuesto. Lo que sí no estoy viendo, y que eso podría ser algo que se utilizara para el futuro, sería poder utilizar la misma idea del diseño responsivo. Por ejemplo, pensemos en una mesa con cajones. Si tú quisieras, podrías comprar pues simplemente en este futuro un escritorio con esos cajones del tamaño que ya viene predefinido en el modelo, darle clic en a lo mejor en el IKEA del futuro, el Amazon del futuro, y simplemente una máquina empezaría a realizar los cortes necesarios para que pues te llegue para que tú mismo lo ensambles, de tal manera que se ahorrarían enormes costos de transporte y almacenamiento en esta situación. Lo que haría falta es lo siguiente: ¿qué pasa si este modelo te encanta pero resulta que tú no lo quieres de ese tamaño, sino que específicamente lo quisieras, no sé, de la mitad? Si simplemente lo escalaras
claras, pues los cajones serían más pequeños y a lo mejor ya no funcionarían como cajones. Entonces tendría que evolucionar el lenguaje en el que se especifican estas dimensiones para que, así como una página web, simplemente haya dimensiones mínimas y máximas de los cajones y automáticamente diga, bueno, si el usuario ya lo escaló, pues en lugar de 3 cajones solamente puede tener 2 para que el diseño haga sentido y que automáticamente haga esos cambios, o que en su defecto, si quieres ese mismo diseño pero más grande, no solamente agregue un cuarto cajón, sino quizá a lo mejor tenga que agregar soportes, o que los que ya tenga los haga más grandes, pero pues sería una labor de los diseñadores, no de los usuarios. El usuario simplemente estaría jugando en su navegador y recalculando de manera automática pues estas características. Pero ¿qué es lo que hace falta para que estas tecnologías existan? Si algunos ingredientes que ya he mencionado definitivamente están ahí, pues resulta que muy recientemente, y es la principal motivación por la que decidí empezar a grabar este video, es que estando pues esperando a que se renderizara lo que estaba aprendiendo, pues noté que se hizo trending topic Python en Twitter. Y esa no es la noticia, sino que pues tratando de averiguar cuál era la novedad, resulta que hay una nueva tecnología que, adicional a los estándares de la web, a saber pues JavaScript, CSS, HTML y el recientemente agregado WebAssembly, que por cierto el WebAssembly te permite pues ejecutar código que pues ha sido compilado para interpretarlo directamente ya por el CPU, lo cual hace enormemente eficientes ciertos procesos, y esto es importante para lo que voy a mencionar a continuación. Pero resulta que una posible solución a este paradigma de quién tendría que estar aportando el poder de procesamiento, sea una empresa grande o una pequeña, los algoritmos que ya se tienen escritos, ya sea a nivel de investigación o implementados en alguna otra cosa, pues seguramente están en C, en C++ o en Fortran, incluso lenguajes que son capaces de ser compilados e interpretarse ya directamente por un CPU y elevar enormemente la eficiencia, algo que JavaScript, que es el lenguaje de programación de la web, no puede hacer. Pero eso no significa que no haya una solución, porque justamente WebAssembly fue la propuesta para que a partir de ciertos lenguajes se pudiera compilar a un código interpretable en este lenguaje. En otras palabras, ciertos algoritmos, por ejemplo, implementados en C, se pueden compilar para que los interprete el navegador, y no es el único caso. ¿Cuál es la novedad entonces? Pues anunciaron recientemente algo que se llama, o bueno, que se le está dando el nombre de PyScript, y esto es revolucionario porque significa que mediante ciertas etiquetas de HTML y cargando ciertos recursos de manera asíncrona, se puede ejecutar código de Python directamente el navegador. No significa que de C o de Python o de C++ se escriba un código que se traduzca a WebAssembly y que luego de WebAssembly se tenga que pasar al navegador, sino que utilizando WebAssembly, el usuario o el programador en este caso puede escribir ya código directamente en Python, de tal manera que muchos algoritmos que ya se habían estado utilizando fuera de la web, como por ejemplo algoritmos genéticos, se podrían ahora montar en el navegador. Y yo sé, porque en principio pareciera que la solución no está resuelta porque el poder de cómputo recaería todavía en el mismo equipo del usuario, pero pensemos en un sistema en donde se pueda distribuir el cómputo no en un clúster de computadoras que le pertenezca a una empresa enorme, sino similar con ciertas limitaciones a los protocolos de P2P, que pues seguramente si no te suena ese nombre, pues en la época donde era común descargar piratería, eso sí tal vez lo tengas presente, pues entre más personas tuvieran una copia de una cierta pieza, pues se podía realizar más rápido una descarga o una transferencia. Más o menos con esa misma lógica, pues si muchas personas están en simultáneo teniendo acceso gratuito, y esa sería como la ventaja o la desventaja, depende de cómo lo veas, a estar utilizando estos algoritmos, pues en lugar de distribuirlo en un mismo clúster con muchísimos núcleos, cada una de las instancias del navegador, si quiere hacer uso de esos algoritmos, tendría que aportar su poder de cómputo desde el navegador para hacer estos cálculos. Ya hablando en términos más mundanos, lo único que significa es que si tú estuvieras en la página de la IKEA o el Amazon o de la siguiente startup del futuro que se base en estas ideas, siempre y cuando tú estés en ese sitio web tratando de modificar los parámetros, pues las otras personas que también tengan acceso a este servicio pues estarían aportando su poder de cómputo cuando no los estén usando, y tú harías lo mismo. Detalles más, detalles menos, pero esa podría
podría ser una solución de cómo distribuir ese poder de cómputo entre los diferentes clientes en el sentido de pues el diseño web, pero también clientes, porque este sería un modelo de negocios en donde pues eliminarías la necesidad pues de sitios de almacenamiento de estas piezas como pues muebles ya fabricados, sino que simplemente se tendría que resolver una vez iterándolo para mejorar el diseño de un mueble que puede no autoensamblarse, sino con piezas ensamblables, y que hasta el momento de la compra, con las características y dimensiones específicas que eligiera el usuario, se empezaría a fabricar, empacar y enviarse. En fin, son solo algunas ideas, pero que consideré necesario explorar porque interactúan muchas cosas como el diseño, la programación y los negocios, y que si te apasiona el futuro como a mí, seguramente conoces a alguien que quisiera escuchar esta historia. Yo soy Marco Alan Valdivia García, físico de aceleradores de partículas, y esto es This Charming Quark.